Vamos a ilustrar la implementación en hoja de cálculo del análisis del mecanismo plano de manivela biela corredera. En el ejemplo que hemos discutido, pues hemos supuesto que la entrada de movimiento se da a través del eslabón 2, la manivela, con una velocidad angular constante. El propósito en el análisis del mecanismo entonces consiste en determinar tanto las posiciones angular, en este caso de la biela teta 3, la posición de la corredera con respecto al pivote O2 y las velocidad y aceleración angulares de la biela, así como la velocidad y aceleración de la corredera en función del ángulo teta 2. Igualmente, se determinó en el análisis cinético las expresiones para las componentes de las reacciones en las articulaciones del mecanismo, específicamente la articulación entre la manivela y el pivote O2, entre la manivela y la biela, y despreciamos en el ejemplo ilustrado el peso de la corredera, por lo cual solamente consideramos la normal que genera la guía a lo largo de la cual se desliza la corredera y que se transmite directamente a la articulación entre la biela y la corredera. Y también el propósito pues es determinar el torque de entrada requerido. En este caso no estamos considerando cargas externas a vencer, no hay fuerzas que se apliquen sobre los eslabones ni torques externos, por lo cual el torque de entrada que se determine acá será el requerido para vencer la propia inercia del mecanismo. El análisis cinemático lo realizamos a partir de la ecuación de cierre de circuito, donde pues veíamos que en este caso tiene esta forma. El vector que nos representa la manivela R2 es igual al vector que representa la posición de la corredera más el vector R3 que representa la biela. Con base en esta ecuación de cierre de circuito, realizamos el análisis cinemático y obtuvimos las expresiones para las posiciones angular de la biela y la posición de la corredera y sus velocidades y aceleraciones correspondientes. Entonces, para la implementación computacional, pues debemos evaluar secuencialmente las expresiones obtenidas. Entonces aquí tenemos la posición de la corredera como función del ángulo de la biela teta 2, que es el parámetro de entrada que en este caso estamos especificando. Recordemos que obtuvimos dos posibles soluciones que físicamente corresponden a cuando la corredera, en este ejemplo, se encuentra a la derecha de la articulación O2 y es la positiva, y la negativa cuando se encuentra al lado izquierdo. En la implementación que vamos a hacer, vamos a tomar la solución positiva cuando cuando la corredera se encuentra al lado derecho de la articulación O2. Obtuvimos también la posición angular teta 3 de la biela. Es la arcotangente con signo y está en función tanto del ángulo teta 2 como de la posición de la corredera R4 que evaluamos previamente.
Recordemos que esta es la forma como se denota comúnmente en aplicaciones computacionales la tangente inversa con signo, a tan 2. No es que el 2 esté multiplicando a este cociente, sino que es la forma como se denota tradicionalmente en la mayoría de aplicaciones computacionales. Luego, en el análisis de velocidades obtuvimos las expresiones para la velocidad angular de la biela omega 3 en función del ángulo teta 2, teta 3 y involucra la velocidad angular de entrada omega 2, la velocidad con que se desplaza la corredera, igualmente en función del ángulo teta 3, teta 2, de la velocidad angular omega 2 de entrada y de la velocidad angular de la biela omega 3. Y las expresiones para la aceleración angular de la biela alfa 3 y la aceleración de la corredera a sub 4 obtenidas del análisis de aceleraciones. De nuevo, en función de los ángulos teta 2, teta 3, la velocidad angular de entrada constante omega 2, la velocidad angular de la biela omega 3, y la aceleración de la corredera también está en función de la aceleración angular de la biela alfa 3. Recordemos que no determinamos estas expresiones para las velocidades y las aceleraciones directamente derivando estas expresiones para las posiciones, porque algebraicamente es más engorroso. Lo hicimos directamente del análisis de velocidades y posiciones derivando la ecuación de cierre de circuito, y a partir de una manipulación algebraica sencilla obtuvimos estas expresiones para las velocidades y aceleraciones de manera muy directa. En el ejemplo ilustrado en el análisis cinético del mecanismo manivela-biela corredera, consideramos los eslabones, tanto la manivela como la biela, barras rígidas, esbeltas y de densidad homogéneamente distribuida. Esto pues para este tipo de cuerpo rígido, el momento de inercia alrededor de su centro de masa es 1/12 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Recordemos que en el ejemplo despreciamos el peso de la corredera, por lo cual solo nos interesó determinar las aceleraciones de los centros de masa de la manivela y la biela respectivamente. Entonces aquí tenemos las expresiones para las componentes de estas aceleraciones, de nuevo en función del ángulo teta 2, la velocidad angular de entrada y las componentes de la aceleración del centro de masa de la biela. Pues la componente en X está también en función de la aceleración de la corredera y de la velocidad angular de la biela y su aceleración angular. Para la componente en Y, pues tenemos esta expresión y ya que la aceleración de la corredera en este caso está alineada o coincide con el eje X, el eje X, el eje real, pues no aparece aporte de esta en este caso. El análisis cinético entonces lo realizamos a partir de los diagramas de cuerpo libre tanto de la manivela como de la biela y obtuvimos este sistema de 6 ecuaciones en 6 incógnitas, donde la matriz de coeficientes que acompaña a las incógnitas hay términos constantes y términos que están en función del ángulo teta 2 y del ángulo teta 3, y es la matriz que denominamos A. El vector de incógnitas contiene sus elementos son pues las
las componentes de las reacciones en las articulaciones del mecanismo, el torque de entrada y la reacción normal que genera la guía sobre la corredera. Y este vector de incógnita lo denotamos X. Y es igual a este vector de este producto de la matriz A por el vector de incógnitas debe ser igual a este vector de términos constantes, que está en función de las expresiones que hemos evaluado previamente para las aceleraciones de los centros de masa y la aceleración angular de la biela. Entonces, en términos generales, la solución de este sistema de 6 ecuaciones en 6 incógnitas, pues es igual a la inversa de la matriz A por el vector de términos constantes B. Recordemos que si incluyéramos si no despreciáramos el peso de la corredera, pues tendríamos que obtener las ecuaciones de movimiento para la corredera a partir de la segunda ley de Newton, y eso implicaría que este sistema se aumentaría en 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Pero de nuevo, aquí en el ejemplo que ilustramos, despreciamos ese peso de la corredera y solo tenemos este sistema de 6 ecuaciones en 6 incógnitas. Aquí tenemos entonces un pantallazo de la implementación en hoja de cálculo. Entonces, en estas casillas de colores ingresamos los parámetros tanto de la manivela como de la biela, la longitud, la masa de la manivela, la velocidad angular constante de entrada, en este caso 100 radianes sobre segundo, y para la biela su longitud, su masa, y recordando que estamos considerando una barra esbelta homogénea, su momento de inercia calculado para este cuerpo. Entonces, aquí pues el propósito es evaluar las expresiones y resolver las expresiones obtenidas del análisis cinemático y resolver el sistema de ecuaciones lineales anteriormente ilustrado para pues, los diferentes ángulos para un ciclo completo de rotación de la manivela. Entonces hacemos variar el ángulo θ2, es el parámetro de entrada, y aquí pues en estas casillas ingresamos las fórmulas para la posición de la corredera y la posición angular de la biela. Igualmente en estas casillas las expresiones para la velocidad angular de la biela y la velocidad de la corredera y sus correspondientes aceleración angular y la aceleración lineal o la aceleración de la corredera. Aquí en estas casillas pues hemos ingresado los elementos correspondientes a la matriz A. Recordemos que hay algunos elementos que son términos constantes y algunos otros están en función de el ángulo θ2 y θ3. Entonces en las correspondientes casillas hemos ingresado las fórmulas para esos elementos. Y ahora necesitamos la inversa de esta matriz para poder solucionar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces utilizamos el comando M inversa seleccionando las casillas donde se arrojarán los elementos de la matriz inversa.
Recordemos en este caso, pues esta matriz inversa tiene el mismo número de columnas y de filas que la matriz original, es una matriz cuadrada, y luego de seleccionar todas las casillas donde guardaremos esa matriz inversa, escribimos el comando m inversa y recibe como parámetro esta función las casillas donde se ubica la matriz A original a la cual le vamos a calcular la inversa. Antes de dar Enter, oprimimos simultáneamente la letra Control y Shift y manteniéndolas presionadas, ahora sí damos Enter y eso hará que en la línea de funciones aparezca la función m inversa entre corchetes, lo cual indica que la función actúa o genera el resultado sobre todas las casillas. Si no se hace esto, si simplemente se da Enter, solamente aparecerá el valor del elemento en la primera casilla y en las demás no actuará la función. Aquí también entonces ingresamos las expresiones para los elementos del vector de términos constantes y pues nos dará los valores correspondientes. Ya para obtener la solución del sistema, que recordemos las hemos organizado en esta secuencia, las reacciones, el torque de salida y la normal, entonces necesitamos multiplicar la inversa de A con el vector B y esto se logra señalando las casillas donde se guardará este resultado y digitando la función mmult que recibe como parámetros el rango de casillas donde está la matriz, los elementos de la matriz A y el rango de casillas donde se encuentran los elementos del vector de términos constantes. De nuevo se da Control Shift simultáneamente y manteniéndolos oprimidos se da Enter para que el comando actúe sobre todas las casillas del vector y obtengamos todos los elementos del vector de incógnitas. Aquí, para facilidad de graficación, hemos transpuesto el vector de solución, la solución del sistema. De nuevo, utilizando la función transponer, señalamos las casillas en las cuales se guardarán los elementos transpuestos del vector X. Se digita esta función transponer y recibe como parámetro el rango donde se encuentra el vector que deseamos transponer. De nuevo, Control Shift simultáneamente más Enter y esto hará que el comando actúe sobre todas las casillas seleccionadas. Entonces tenemos las reacciones, las componentes de las reacciones en las articulaciones, el torque de entrada para el θ2 específico y la normal. Y ya pues estas filas se copian 360 veces o se arrastra 360 veces para obtener las soluciones para un ciclo completo de giro de la manivela. Aquí se han graficado pues esos resultados. Entonces tenemos los parámetros cinemáticos tanto de la corredera como de la biela. Tenemos la posición, el comportamiento de la posición de la corredera. Vemos que cuando la manivela está a 0 grados, la corredera en este caso está a 60 centímetros del origen 2 y cuando ha girado a 180 grados la manivela alcanza la posición extrema inferior que es a 20 centímetros y de nuevo se devuelve para alcanzar la posición extrema. Este rango se conoce en el mecanismo manivela-biela corredera como la carrera y
En este caso pues será de 40 centímetros. Y los puntos, el punto extremo más lejano se conoce como el punto muerto superior y el punto extremo más cercano se conoce como el punto muerto inferior. Aquí en la velocidad de la corredera pues vemos este comportamiento y pues es importante verificar que la velocidad se comporte de acuerdo a lo esperado para la pendiente o la derivada de la función de desplazamiento. Entonces, cuando hay máximos de posición, pues la velocidad es cero y es lo que observamos en esta gráfica. Recordemos que la expresión para la velocidad no la obtuvimos directamente derivando la expresión para la posición, por lo cual pues es una buena práctica verificar esto para descartar errores que hayan podido presentarse durante el procedimiento algebraico o la implementación computacional. Entonces aquí tenemos que en los máximos de posición la velocidad es cero, por esto se conocen como puntos muertos, y observamos el comportamiento del signo de la pendiente. Entonces aquí tenemos que la pendiente es parte de cero y se hace más y más negativa hasta que llega a una zona, a un punto de inflexión donde sigue siendo negativa pero va disminuyendo hasta que se llega al otro extremo, al punto muerto inferior, donde es cero, y a partir de aquí la pendiente sigue siendo empieza a ser positiva, creciente, hasta que se llega a un punto de inflexión donde siendo positiva va disminuyendo hasta que se llega de nuevo al máximo. Y algo similar para la aceleración. Vemos que cuando hay máximos de velocidad, la aceleración es cero y el comportamiento del signo de la aceleración pues corresponde a lo que se observa en la gráfica de la velocidad. En este primer tramo la tangente es negativa hasta que se llega al máximo. Aquí en este tramo es positiva y tiene variaciones en los puntos de inflexión hasta que se llega al otro máximo y de velocidad, y a partir de acá la pendiente es negativa. Algo similar observamos en el caso de la biela. Esta es la posición angular de la biela. Aquí pues este salto no es que haya discontinuidad en la posición angular, sino que por la forma como evalúa la función trigonométrica en la hoja de cálculo, pues aquí nos está arrojando el ángulo negativo cuando evalúa la función inversa. Recordemos que en este caso 180 grados y menos 180 grados son equivalentes y los ángulos por acá encima son equivalentes a estos negativos que se ven acá. Entonces simplemente es por la forma como evalúa la función trigonométrica. Podría hacerse esa mejora en la aplicación, pero pues simplemente algo ya de manejo algebraico se podría hacer, una consideración para que pues se vea la curva continua. De nuevo, lo que podemos ver es que cuando hay máximos de la posición angular de la biela, se tiene que la velocidad angular es cero y el comportamiento el signo de la pendiente pues es negativo en este primer tramo, disminuyendo hasta que se llega al extremo de posición. Se hace positiva, va aumentando hasta que llega a un punto de inflexión donde la tangente disminuye hasta que se llega al otro extremo y aquí la pendiente vuelve a ser negativa. Y con la aceleración angular de la biela se observa algo similar. Cuando hay máximos de velocidad, la aceleración es cero y el comportamiento del signo pues es
negativa la pendiente en este positiva la pendiente en este primer tramo, que es lo que observamos acá, ¿sí? Hay una inflexión, disminuye y siendo positiva hasta que se llega al otro extremo cuando la aceleración es cero, y aquí se hace negativa, va aumentando hasta que se llega al punto de inflexión donde la pendiente siendo negativa va disminuyendo hasta que se llega al extremo de velocidad. Y estos son los resultados para las componentes de las reacciones, el torque de entrada requerido y la normal. Entonces vemos el comportamiento de las componentes de las fuerzas, de las reacciones en las articulaciones. Este comportamiento es útil en el dimensionamiento y en el diseño de los eslabones porque pues deberán estar diseñados para soportar estas cargas que actuarán sobre los eslabones. En el diseño mecánico entonces se considerarán tanto los máximos como un análisis de esfuerzos combinados para pues determinar las solicitudes a que estarán sometidos esos elementos. Igualmente, estas cargas son importantes para seleccionar los elementos que van a constituir las articulaciones, rodamientos, bujes, pasadores, pues estos deberán estar en capacidad de soportar las cargas aquí obtenidas. Aquí vemos el comportamiento del torque de entrada. Vemos que hay variaciones entre positivo y negativo. En el diagrama de cuerpo libre de la manivela supuesto que el torque de entrada es antihorario, positivo de acuerdo a la regla de la mano derecha, y eso pues es lo que vemos en estos tramos donde es positivo. Sin embargo, hay tramos donde el torque es negativo, y esto pues en la práctica no es posible lograrlo con el motor. Es como si el motor, al motor le estuviera entrando energía. En estos tramos donde el torque es negativo, la propia inercia del mecanismo lo mueve. Entonces, realmente lo que se requeriría aquí es mediante un sistema de control, pues tener un torque con este comportamiento, un torque que frene el sistema, o lo otro para lo cual se puede utilizar esto es para esta zona del torque negativo, es para que una rueda volante almacene energía y pueda ayudar con esa energía en la zona cuando efectivamente el sistema motriz deberá suministrar torque. Pero de nuevo, el sistema motriz o el motor deberá estar en capacidad de suministrar el torque máximo, y en general con el torque máximo requerido y la velocidad angular, pues se seleccionará o se diseñará el sistema motriz o el motor. Y aquí pues vemos el comportamiento de la normal o la fuerza que genera la guía sobre la corredera. Tenemos este comportamiento y pues de nuevo comportamiento pues se deberá tener en cuenta en el diseño de esta guía y de los elementos que físicamente compongan esta articulación.